Bien, bueno, vamos a comenzar el mensaje en esta mañana y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vuelvo a leer, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, entregamos ya en este momento la palabra de Dios que tiene que salir del púlpito, que hables tú, Señor, a través de lo que tenemos preparado, a través de tu Espíritu, que llegue al corazón del que tiene que llegar, que la palabra no vuelva a ti vacía, que dé su fruto, que realmente, Señor, comprendan lo que vamos a hablar y el tema que vamos a hablar en esta mañana, que esto es algo importante, es algo neurálgico para la vida cristiana, es algo que tenemos que tener incorporado si somos hijos de Dios, si hemos manifestado la conversión. Que tú, Señor, nos bendigas en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que traje hoy es al servicio de Dios. Aquí el pasaje que nosotros acabamos de leer, fíjense que dice Hijo del Hombre, en mayúscula, está hablando del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y algo importante que quiero resaltar es esto. Dios no nos ha salvado para ser meramente ornamentos en su reino, sino para ser útiles. No nos hizo para ser adornos, no nos salvó para ser adornos, sino para ser útiles. La grosura de su palabra no tiene como objeto cebarnos para mantenernos en una vida de algo insulso, sino proporcionarnos fuerza para andar en los pasos de Jesús, vivir activamente para el bien de otros y para la gloria de Dios. En la gran misión de Cristo queda descrita en sus propias palabras. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Esto lo dijo el mismo Señor, ¿no? El mismo Jesús. En él encarnaba aquel siervo de Jehová, del que tan maravillosamente profetizó Isaías, y él es nuestro ejemplo. Desde el momento mismo en que nos convertimos, debe haber en nosotros la decisión de vivir para aquel que nos amó y nos salvó. Es un efecto inmediato. ¿Cuál es el efecto? El Señor nos salvó, nosotros le servimos. La conversión debe situarnos en la posición de siervos, en la par que de amigos de Cristo también, y debe ser para nosotros nuestro Señor y nuestro Salvador. Él mismo lo dijo, ya no os llamaré siervos, sino llamaré amigos, porque ustedes saben lo que hace su Señor. Esto va a exigir, sin duda, una manifestación abierta de nuestra relación con Cristo. Tendremos que confesarle abiertamente al mundo, sea cual sea la reacción del que nos está escuchando, de nuestro propio testimonio. El verdadero cristiano no puede ocultar la luz de la verdad, ni puede reprimir los impulsos de su nueva vida. Nuevo en Cristo, sea del día que sea que fue salvo. Ejemplo, Nicodemo trató de esconder su fe durante algún tiempo, porque quizás aún no estaba suficientemente convencido o maduro el pensamiento, pero llegó el momento en que no pudo seguir callándose y abiertamente intervino al servicio del Señor. Como ustedes saben, la Escritura dice que él fue el día de retirar el cuerpo de la cruz y lo ayudó a José de Arimatea. Dichoso el creyente que desde el principio entiende el significado de aquellas palabras del Señor. En Mateo, capítulo 10, si me siguen un poquito, Mateo capítulo 10, un poquito para atrás, unas hojitas nomás, versículos 32 y 33, Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es palabra del Señor, ¿no? Yo tengo una Biblia que tiene las letras en rojo, lo que dice el Señor. Así que esa Biblia me está identificando que el Señor es el que dijo estas palabras. ¿Qué está diciendo? ¿Confesar o negar? Y en la confesión, muchas veces nosotros no nos animamos a confesar y puede pasar por negar. Tenemos por eso mismo que confesar delante del Señor. Vamos a ver el significado de lo que quiere decir servicio. Quizás tú estás dispuesto a confesar a Cristo y a servirle, pero no entiendes la palabra servicio, qué significa. Y no es extraño. Muchos creyentes tienen ideas erróneas en cuanto a este aspecto de la vida cristiana y confunden el servicio con la actividad. Piensan que servir es predicar o hablar a otras almas del Evangelio o tomar parte de alguno de los trabajos de la iglesia. Todo esto es un aspecto muy importante del servicio, pero hay más, y es lo que vamos a hablar un poquito en esta mañana. Para empezar, diremos que el servicio cristiano tiene su fundamento y origen en una actitud del Espíritu, la actitud de sumisión al Señor. Cuando somos sumisos al Señor y el Señor nos utiliza para su gloria. Todo creyente debería apropiarse las palabras de Saulo cuando iba camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que haga? En el momento en que Saulo se convirtió ahí, cuando tuvo la visión en el camino, su vida cambió completamente. Y ustedes lo saben y conocen. Saulo era el que luego más adelante se llamaría Pablo, y el gran misionero y hombre de Dios. Anteriormente tenía algunos propósitos personales de defender celosamente la religión judía. Pero cuando él se encuentra con el Señor, la palabra de él es: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor dijo: ve a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Ahí luego el Señor habló a Ananías. Ananías fue, oró por él, recobró la vista, y a partir de ahí la vida de Saulo se convirtió totalmente al servicio del Señor. Indudablemente Dios tiene un propósito para tu vida, como lo tiene para cada uno en la vida de sus hijos. Algo importante: descubrirlos y cumplirlos es tu deber. Descubrir y cumplirlos es tu deber. Hemos apuntado ya que el ejemplo perfecto lo hallamos en Cristo, y alguien ha dicho que la visión de Jesús es el diccionario que mejor define el verbo servir. La vida de Jesús está tan clara para identificar al servidor de Dios. Él estaba al servicio del Señor. Fíjense que él no acumuló riquezas, no tuvo propiedades, no buscó nada terrenal. Todo su trabajo era amar y servir a su Padre Celestial y hacer la voluntad del Padre. El Maestro nos enseña que servimos a Dios cuando hacemos lo que a Él le agrada. Quizás en este momento tú estás pensando: pero yo no sé qué hacer, o no sé cómo hacerlo, o no quiero hacerlo. Bueno, escucha todo el mensaje y vas a encontrar una posición para ti. Desde el establo de Belén hasta la cruz del Calvario, Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Todos los años y todos los momentos de su vida tuvieron una misma ocupación: servir al Padre Celestial. Lo sirvió en los oscuros años de su infancia y juventud de Nazaret. Le sirvió en los años de su ministerio público. Le sirvió conviniendo sumisamente con la familia que le había tocado. Le sirvió cuando salió de la familia, se emancipó de ella. Sirvió en su predicación y sirvió también en su silencio y su oración. Sirvió su contacto con la gente
y sirvió también su soledad. Sirvió su acción y su servicio frente a las tentaciones, su sufrimiento, su pasión, su servicio de vida y su servicio de muerte. Todo entraba en el programa de Dios para la vida del siervo por excelencia. Aquí lo puse con paréntesis, el siervo con mayúscula por excelencia. Él hizo todo lo que hizo porque su Padre Celestial así lo mandaba. Lo hemos visto hablar, lo hemos visto en silencio, lo hemos visto orar solo, lo hemos visto orar con sus discípulos, lo hemos visto predicar a multitudes, pero también lo hemos visto en una soledad absoluta cuando llegaba el momento de su muerte. Y él mismo lo dice allí en la cruz: ¿por qué me has desamparado? Así que cada etapa de la vida de Jesús es importante para tomarlo como ejemplo. Cada porción de la vida de Jesús es un ejemplo de excelencia del siervo que fue. A la luz de todos estos ejemplos, hermano querido, ¿distingues el campo vastísimo del servicio cristiano? Porque no nos enfocamos ni nos ponemos de acuerdo en este pensamiento. No es predicar, tocar la música, cantar, dirigir, servir al Señor. Es todo. Y hay mucho más que lo vamos a ir tratando en este mensaje. El trabajo nuestro, el deber nuestro, si conocimos a Cristo personalmente, tenemos que servirle. Y todo lo que hagas en cumplimiento a la palabra de Dios es una forma de servir al Señor. Pablo nos enseña algunas cosas rutinarias de la vida, como aún el comer y el beber, podemos hacerlo para la gloria de Dios, dice en 1 Corintios 10:13. El que come y el que bebe sea para la gloria del Señor, nadie esté juzgando que come o que bebe. Cuando trabajamos dignamente, cuando estamos cuidando con solicitud a los nuestros, a nuestra familia, cuando estamos amando a la esposa o al esposo, cuando estamos criando a nuestros hijos en la palabra, cuando estamos cumpliendo honradamente nuestros deberes cívicos, cumplir con nuestros impuestos, votar, hacer el papel de ciudadano, colaborar, cuando eres un buen compañero, un buen vecino, un buen amigo, estás sirviendo a Dios. Viste que no es solamente ubicarte en un puesto en la iglesia. El servir a Dios es todo, en todo momento. Y ya vamos a ampliar un poco más ese pensamiento. En todo lugar y en todo momento que tú estás en la vida, puedes servir a Dios. Cuando tú estás ayudando a alguien a suplir una necesidad, aunque solamente sea un vaso de agua. Cuando consuelas al afligido y das aliento. Cuando rehuyes ser malo y siempre con amor estás sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Cuando estás sufriendo resignadamente la humillación, la injusticia o la adversidad, o cuando te mantienes firme frente a la tentación, estás sirviendo a Dios. Porque como dije en el pasaje de Marcos, en el pasaje de Mateo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me niegue, yo le negaré. ¿Con qué lo confesamos y con qué lo negamos? Puede ser con tus labios o con tus actitudes. Puede ser que la gente pueda ver en ti al Señor mediante tu manera de ser. El otro día uno de los jóvenes que no está acá, está en la clase allá, encontró un compañero que perdió una plata. Los otros compañeros dijeron, no lo devuelvan. Él lo tomó, fue y lo devolvió. Esa es la actitud correcta de un creyente. Estás sirviendo a Dios porque tú le estás confesando. Posiblemente no le dijo, mirá, se te cayó esta plata y yo soy hijo de Dios y te la voy a entregar. No necesitó decir esa parte final de la frase. Porque la actitud ya fue inmediatamente testimonio de un hijo de Dios. Y así se lo hicimos saber. Eso es lo que Dios quiere.
de tu vida, que seas sincero y honrado, aun cuando nadie te está viendo. Dios te está viendo. Si el Señor quiere que hables y actúes, habla y actúe como Dios quiere. Si quiere que te calles y que te estés quieto con tu silencio, que tú también estás sirviendo a Dios. Imagínate una conversación no apta para el creyente. Entre tus compañeros, entre tus amigos, en la calle, en el supermercado, en la ferretería, y empiezan a hablar groserías, malas palabras, y tú no participas en nada de eso. Los demás que hablen, o quizás te buscan la boca para que tú hables, y tú te callas la boca, no lo haces, estás quieto, pero estás confesando al Señor, porque no estás participando de las obras malas de los hombres. Eso es servir a Dios también. Ahora, si participamos, para no quedar pegados delante de nuestros amigos y compañeros familiares, le estamos negando al Señor. ¿Está claro ese punto? No hay que aclararlo mucho, ¿no? Porque, como dice el refrán, el que aclara mucho oscurece. Todo esto que hemos expuesto te dará cuenta de las innumerables oportunidades que el Señor te da para que sea un servicio diario al Señor. Una cosa importante, no vas a tratar de buscarlas porque las oportunidades se te vienen directamente a ti para que tú las aproveches. Y las vas a descubrir, porque a menudo vienen disfrazadas. Hace tiempo leí un hermoso poema, que quizás algunos lo conocen, cuya esencia quiero decirle. Dice así: la aldea estaba en fiesta. Aquel día iba a venir el maestro y se hospedaría en una casa. Nadie sabía cuál. Una mujer dijo: oh, si viniera la mía. Y redoblaba su fuerza limpiando, ordenando y hermoseando todas las habitaciones de su hogar. Quería tenerlo todo dispuesto para recibir a la mayor dignidad del Señor. Llamaron a la puerta y con emoción ella se preguntó: ¿será él? Pero no, era una pobre mujer atribulada que venía a ella en busca de consuelo. No puedo atenderla hoy, tengo cosas más importantes que hacer y no puedo darle mi atención. Aquella mujer desolada se marchó. Al poco tiempo llamó a un anciano, demacrado, débil. Permítame detenerme un rato y descansar, dijo el pobre hombre. He andado todas las mañanas y ahora tengo hambre y estoy cansado. La mujer le dijo: lo siento, pero hoy no puedo recibirlo. Después de estas interrupciones reanudó su trabajo con más fuerza. Se hacía tarde, el maestro podía llegar en cualquier instante. Llamaron por tercera vez. Ahora era un niño de semblante tierno y hermoso. Se le notaba que había llorado, llevaba un vestido viejo y andaba descalzo. Al parecer se había caído. Aún tenía sangre en su dedo. Pobrecito, dijo la mujer, lástima que vengas en tan mal momento. Si fuese otro día. El niño la miró suplicante unos segundos y se fue. La tarde avanzaba, casi anochecía. ¿Habría ido a otra casa el maestro? Pero la mujer seguía esperando y orando. Medianoche y el maestro no había venido. Todo su trabajo había sido en vano. De pronto apareció el maestro. Su rostro era noble, su mirada grave. Y el poema concluye con estas palabras del visitante: 3 veces llamé hoy a tu puerta, implorando socorro y piedad, y 3 veces tú me despediste sin darme auxilio y sin caridad. Perdido has la bendición que te traía, la oportunidad de servirme se esfumó. Señor, Señor, perdóname, dijo la mujer, no sabía que eras tú. Te perdono, dijo el maestro, mas la gloria de servirme no puede ser para ti. El no hacerlo para uno de estos pequeños, dejaste de hacerlo para mí. ¿Qué interpretamos con este poema? Quizás algunos ya lo conocían, yo lo conocía hace muchos años. Pero ¿qué interpretamos? Lo que hacemos para los demás. El Señor no necesita nuestro pan, nuestro dinero, nuestro vestido, no necesita esas cosas físicamente. Pero Él mismo lo dice en su palabra: si a uno de estos lo hiciste, a mí lo hiciste.
Y esta es la manera que tú y yo podemos servir a Dios, cuando también estamos al servicio del Señor. Un servicio activo en el reino de Dios. Lo que acabamos de decir muestra a grandes rasgos la amplitud de las oportunidades de servir al Señor en sus diferentes aspectos activos y pasivos. Hemos hablado de las conversaciones con los compañeros, hemos hablado con las charlas con nuestros parientes, hemos hablado con nuestras actitudes hacia los necesitados, hemos hablado de un montón de cosas. Pero sería bueno que consideremos más particularmente aquellas actividades que por su naturaleza tienen importancia especial para la vida del siervo. Hemos dicho que la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, todo fue servicio. Pero en este servicio se destacan de modo más prominente los aspectos que más directamente se relacionan con la obra que el Padre nos encomendó. Es innegable que los años de ministerio público tienen mayor relieve los de su residencia en Nazaret, como su predicación, sus obras de sacrificio redentor, sobresalen por encima de los innumerables aspectos maravillosos de su vida. Fue bueno curar al ciego, fue bueno curar a la mujer de flujo de sangre, fue bueno al paralítico, fue bueno al leproso. Pero eso eran cosas físicas. Pero el ejemplo fue más grande cuando Él se entregó a la muerte por ti y por mí. El servicio del Señor, el 100% de su vida, como dijimos recién, de su nacimiento hasta su muerte, todo fue servicio. El cristiano tiene una obra especial que hacer mientras está en el mundo, y la principal razón por la que el Señor nos salva es para que nosotros compartamos el Evangelio. Podemos hacerlo de mil maneras, con un folleto en la mano, con una charla con una persona, con nuestro testimonio personal, con invitados a la casa de Dios, con llevarle, aunque sea una palabra de consuelo y de ánimo cuando lo están necesitando. Hay un mundo necesitado de palabras de consuelo. ¿Y qué hacemos los cristianos? ¿Nos retiramos? ¿Nos escondemos? ¿O vamos al frente para poder ayudarlos? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el creyente tiene que sentirse como un mensajero, porque ha de anunciar lo que dice 1 Pedro 1:29. Dice: las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa persona tiene que traer a los pies de Cristo. Dice: debe ser pescador de almas, un testigo de Cristo, un embajador. Esto es lo que somos nosotros. Tenemos que alumbrar al perdido, a llamarlo a su luz admirable. Debemos ser pescadores de almas, debemos ser testigos del Señor, debemos ser embajadores del Señor. Y en cada uno de nosotros ha de haber el sentir que había en el apóstol de los gentiles cuando él decía, allí en Romanos, vamos a leerlo todos juntos, Romanos 1. ¿Cómo decía el apóstol Pablo aquí en este pasaje? Romanos 1. Versículos 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciado el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Por todos los continentes o los lugares o las ciudades que pasaba el apóstol Pablo, no dejaba de hablar del Señor. Y ese es nuestro cometido, no dejar de hablar del Señor. El apóstol Pablo sentía una responsabilidad que en otros lugares clama: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Él sentía la gran responsabilidad de que el servicio al Señor era la predicación de Él, el mensaje de Él, el testimonio de Él. Estaba preso, pero Él estaba cantando.
Estaba preso, pero estaba escribiendo cartas para la iglesia, que hasta el día de hoy la tenemos. Estaba detenido, pero le hablaba a los gobernantes. Estaba viajando y se rompía la nave y una serpiente lo mordió, pero nada le pasó porque él estaba sirviendo al Señor. Muchos han objetado que no poseen el don de la predicación, y está bien, no todos vamos a hacer lo mismo, ni la capacidad necesaria para un testimonio eficaz, y por eso no hacen nada. Pero eso se llama excusa. No están absueltos. No están absueltos. Hay algo que quiero que lo comprendan. El Espíritu Santo nos redarguye cuando hay algo que nosotros no estamos haciendo bien. A mí me lo hace. Me lo hace. Hoy de mañana, antes de venir para la iglesia, yo estaba orando y pidiéndole al Señor que me perdone, que limpie mi vida, que limpie mi corazón. ¿Cómo puedo yo hablar de tu amor y de tus bendiciones si yo no lo siento? Yo tengo que sentir lo que tú estás sintiendo para compartir con mis hermanos. Yo tengo que sentir que tú me perdonaste. Tenemos la necesidad de tener una vida honorable delante de Dios, honesta delante del Señor, porque Él nos está mirando y está juzgando nuestras cosas. En la parábola de los talentos ya lo sabemos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Podríamos comparar a los 3 que se les dio algo, que uno estaba más favorito que el otro? No. El señor de la mies no le pedía más al que le dio 5 que al que le dio 2, y tampoco al que le dio 1. Lo único que quería era que lo multiplicara. Que sean fieles con lo poco que tienen o mucho. Y es tan clara la parábola de los talentos, que al que trabajó y se esforzó para tener 5 talentos más que los 5 que le dio el maestro, cuando se le quitó al 1, que no hizo nada, que lo enterró y que le dijo: Señor, yo sabía que tú eras así, que ves a recoger donde no sembraste, y que esto y que lo otro. El Señor le dijo: sáqueselo al talento a este y déle al que trabajó por 5. Pero al de 5 talentos y al de 2 talentos le dio el mismo premio. Venid, pasad, porque lo poco fuiste fiel y lo mucho te pondré. Hermanos, no importa la capacidad que nosotros tengamos, no importa la responsabilidad que tengamos, si es poco, si es mucho. Hay algo que no podés evitar. Tenés que servir al Señor donde estás. Y no trabajar para nadie humano, es para el Señor. Cuando tú estás haciendo algo, no lo hagas jamás para el pastor, ni para la congregación, no. Pon tus ojos en Cristo, haz las cosas para el Señor. Y si en silencio hiciste las cosas y nadie te las felicitó, ni nadie te aplaudió, bendito sea el Señor, Él te lo va a recompensar. Y a eso tenés que apuntar. A que lo que hagas, no importa lo que hagas, pequeño, mucho, grande, es lo que Dios te dio que lo hicieras. Y vos tenés que ser responsable de lo que Dios te dio. Si Él te dio capacidades para la música, bueno, esfuérzate para multiplicar y hacerlo mejor, prepararte mejor y hacerlo loable para que llegue el momento de la excelencia. Si no llegó el momento de la excelencia, no pasa nada, pero más vale que sea excelente. Si el Señor te dio oportunidad para predicar, la excelencia en la predicación, el estudio, el sacrificio, las horas. Ayer cuando estaban las hermanas acá, yo tenía una ganas bárbaras de mirar un poco de fútbol. No era mi equipo aficionado, pero me gustaría estar solo y mirar. Y yo no pude. Ni siquiera podía verlas porque no sé qué pasó con una pantalla ayer, que no las podía ver, así que quédense tranquilas. Puse varias veces y no las podía ver, y digo, bueno, el Señor sabrá por qué. Pero hoy de mañana sí, así que atento. Se está grabando esto. Pero ¿qué hice ayer de tarde? No es por llenarme la boca, no es por eso, jamás, lejos era. Pero estaba preparando un mensaje. Estaba solo, no es que moleste a mi esposa, pero yo estaba solo en mi oficina y pasé un rato precioso con el Señor.
es servir al Señor todo el tiempo, en excelencia. Tú estás haciendo mantenimiento, estás pintando, estás arreglando algo de la iglesia, con excelencia. Yo tenía un albañil que estaba edificando algo para alquilar para nosotros. Yo he contado esta anécdota otras veces, pero por alguno que no me escuchó. Voy al primer apartamento que está haciendo y no tiró ni un hilo. Miro la pared toda torcida. Y digo, pero Carlos, ¿qué pasó acá? No, dice, con hilo sale más caro. Digo, ¿lo qué? No, si tiro hilo sale más caro. No, hermano. Yo te di el dinero, el presupuesto lo acepté. Vos tenés que tirar un hilo. ¿Cómo la pared torcida? Pasaron años para que yo pudiera enderezar lo que él hizo mal. Es para alquilar, me decía. Después íbamos con Virginia y decíamos, no, hacernos esto. Es para alquilar. No, ¿cómo que es para alquilar? Estás haciendo una casa para mí. Y yo te pago por el trabajo. Vos no me lo podés hacer como vos querés. Bueno, la mayoría de los empleados son así, ¿no? Uno lo contrata y hace lo que quiere. Y uno tiene que estar arriba de ellos y decir, no, así no. Porque yo te estoy pagando para que lo hagas en lugar mío, si no lo hago yo. ¿Qué quiero decir? ¿Sabe? Hay una palabra que a mí me apasiona y se llama excelencia. Pero si no llegamos a la excelencia, tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados porque yo no soy un buen orador para predicar. O no soy un buen chofer para ir a buscar gente. O no sé mucho de música. O no sé tal cosa. Bueno, tampoco te detengas. Hay muchas cosas para hacer. Yo te digo un abanico muy grande hoy, ¿no? No te encasilleré ni en el mensaje de la predicación, ni te encasilleré en música, ni te encasilleré en nada. Todo lo que tú puedes hacer es honrar al Señor con tu vida. Tu vida es importante para el Señor. A todos no nos dio los mismos talentos ni dones en la misma abundancia, pero algo importante, y ya lo he dicho varias veces, sobre todo, todos tienen talentos. Tú dirás, pero yo que sé cuál es mi talento. No sabes. Descúbrelo. A veces alguien nos está diciendo, estoy estudiando tal cosa, que no tiene nada que ver con la Biblia, ni la música, ni nada. La primera cosa que me viene a la mente es qué lindo va a servir al Señor con lo que está aprendiendo. Con el oficio, con el curso, con lo que sea, hasta estudiando idioma, inglés, otro idioma. Va a servir al Señor. Va a hacer las cosas para el Señor con excelencia. La experiencia del amor y el poder tiene a su alrededor un mundo perdido al cual está esperando que tú le hables, que tú le informes. El valor del testimonio personal voy a dar como último punto. Y aquí en el Antiguo Testamento hay una narración emocionante y subjetiva. Por ejemplo, muchos de ustedes que conocen la palabra de Dios se acuerdan de la ciudad de Samaria cuando estaba sitiada por los sirios. Había unos leprosos afuera que estaban muertos de hambre, nadie le daba nada de comer. Y de la desesperación dijeron, bueno, vamos a ir a donde están los sirios, que nos den algo de comer y si nos matan, nos matan. Y cuando llegaron, resulta que los sirios se habían ido porque habían huido por diferentes motivos. Ahí está en la palabra del Señor, en 2 de Reyes 7, 3 a 9, lo pueden leer. Y cuando los leprosos vieron que no había nadie y las carpas y las tiendas estaban llenas de comida y de enseres y de riqueza, empezaron a comer como locos. Pero de repente reaccionaron y dijeron, para, ¿qué estamos haciendo? Nos puede alcanzar el mal si nosotros no le decimos a los de la ciudad que hay comida acá. Y fueron al rey y le dijeron, y salieron los de Samaria, y comieron, y se alimentaron, y tomaron todo el botín que había. ¿Cuál es el ejemplo que les estoy dando ahora? Los leprosos no fueron egoístas, compartieron, aun cuando los propios de su propio país y de su propia nación no les daban de comer porque estaban fuera de la ciudad. Como ustedes saben, bíblicamente el que era leproso tenía que salir fuera de la ciudad. Y no podía convivir con su familia ni con nadie. Estaba declarada la muerte para esa persona. Pero eso era un caso muy especial. Tenemos otro ejemplo, que quizás usted se acuerda.
de Naamán cuando estaba en la lepra. Su propia criada, esclava, una chiquilina, le dijo, pero allá en Israel hay un profeta y tú puedes ir y él te va a curar, Eliseo te va a curar. Y Naamán fue, y ustedes conocen la historia, y Naamán se curó después de ir y venir. Pero ¿quién le avisó a Naamán de que había un profeta en Israel que lo podía curar? No era Eliseo, ¿no? Era Dios que lo iba a curar, pero el profeta lo podía ayudar. Una chiquilina. No sé cuántos años tenía esa muchacha. Rode creo que se llamaba, ¿no? No, Rode era de Pedro. La historia de Pedro. Felipe, cuando conoció a Jesús, él no era un gran predicador. No estaba dedicado a la predicación. Pero él vio a su amigo Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías. Natanael no lo creyó. Y Felipe, sin argumento, le dijo, ven y ve, por ti mismo. Y Natanael fue, vio al Señor, el Señor dijo, yo te conozco desde que estabas allí abajo del árbol. Señor, ¿cómo sabes todo eso de mi vida? Y creyó Natanael. ¿Por qué? Porque Felipe abrió la boca. ¿Te estás dando cuenta de dónde voy llevándote, no? Otro ejemplo, la mujer samaritana. Una mujer de mala vida. 5 maridos ha tenido y el que tiene no es tuyo. Pero conoció al Señor ahí al lado del pozo de Jacob. Y el Señor le dio la palabra. ¿Y qué hizo ella? Salió corriendo a la ciudad y le empezó a decir a los de la ciudad, he hallado al Mesías. Y ellos vinieron y escucharon al Señor. Y le dijeron, ahora ya no lo creemos por tu dicho, lo creemos porque lo hemos visto. ¿A quién utilizó el Señor? A una mujer de mala vida, de mala fama, nadie la quería, todos la acusaban. Pero ella encontró el tesoro de la salvación y no se cayó la boca. ¿Te estás dando cuenta de dónde te voy llevando? ¿Dónde el mensaje nos va llevando? Podemos multiplicar los ejemplos que hay en la palabra de Dios, pero creo que no es necesario ampliarlo más que lo que hemos hablado hoy. Porque todo creyente puede anunciar a Cristo mediante su testimonio personal, vivo y sincero. Si amamos a las almas, no vamos a cesar de buscarlas, para los cuales Cristo murió. ¿No te duele cuando tu pariente se va de este mundo y no conoció a Cristo? Es doloroso. Te rompe el alma. Y te puedes preguntar, ¿y qué hice yo para ganarlo para Cristo? ¿Le advertí del infierno? ¿Le dije que había un infierno y un cielo? ¿Que tenía la oportunidad de ser salvo? ¿Le dije algo o me callé la boca por vergüenza? Recuerda el versículo que dijimos, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré. Así que no niegues al Señor cuando estás frente a alguien que necesita a Cristo. No niegues. Y no hablo solo de los parientes, hablo de tu amigo, el que comparte contigo 8 horas de trabajo o más, el que está saliendo contigo del trabajo o se reúnen en una fiesta y se ven. ¿Tú qué piensas de él? Del amigo, la amiga, ¿qué piensas de él? Puedes compartir, reírte, hacer chistes, contar cuentos, pero en tu interior, el Espíritu Santo no te dice, abrí la boca, que yo la voy a llenar. El Señor te va a dar lo que tú no sabes hablar. Abre tu boca y vas a ver que el Señor va a hablar por ti. Y te va a dar palabras para poder convencer a los demás. No eres tú el que lo va a convencer, es el Espíritu Santo. Pero dice que el Espíritu Santo vino al mundo para convencerlos del pecado. Y yo estoy convencido por el Espíritu Santo que soy un pecador y que necesito a Cristo. Y es el Espíritu Santo que va a obrar en la vida de las personas a quien tú le estás comunicando el Evangelio. ¿Viste cuántas maneras de servir al Señor? Ahora, no seamos selectivos y digamos, no, porque yo, porque esto. No seamos selectivos. Hay momentos en que en una reunión familiar de incrédulos, tú ponte de pie y ora delante de ellos
Ponte de pie y alaba al Señor. Ponte de pie y di, yo soy cristiano. Y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No necesitas gritar en una predicación, pero podrías decir, miren, he preparado una partitura, un folleto, algo para que ustedes conozcan de Cristo y no tengan vergüenza. O no digan algún día, nadie me dijo nada. ¿Puedo decir una palabra? No hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada más gratificante que servir al Señor. No hay nada más oneroso que servir al Señor. De esa posición que el Señor nos puso para llevar el Evangelio, para distribuir las Escrituras, para hablar de nuestro testimonio personal, para decir yo soy diferente porque soy de Cristo. Identifícate. Di a los demás quién eres. Muéstrate cristiano. Haz que tu vida y tu corazón sean testimonios vivientes. No vamos mucho a un restaurante con mi esposa, o con mi familia, o con alguno. Pero el momento que nosotros vamos a comer, nosotros nos damos la mano y cerramos los ojos frente a todo lo que nos ven. Y algunos dirán, qué loco es esto, ¿no? Y a nosotros no nos importa. Porque no vamos a comer si no pedimos la bendición. Y no nos importa que esté en un restaurante lleno o vacío. El mozo nos puede ver, el otro nos puede ver y puede decir, qué diferentes que son estos. O qué locos que son. Pero el Señor necesita nuestro testimonio. Y estamos en un lugar extraño, la gente no nos conoce, pero sí sabemos que el Señor nos conoce y nosotros conocemos al Señor y tenemos que dar testimonio. Y sea cual sea el momento en que tú manifiestes al Señor, el Señor lo está apuntando, porque el Señor te va a recompensar por todo lo que haces por Él. Ojalá que este mensaje te haya servido. Cambia tu actitud frente a la vida cristiana y multiplica los talentos que el Señor te dio. Ponlos al servicio del Señor. Voy a volver a hablar de la canción que eligió Andrés. Si todos trabajamos, ¿cómo es? Unidos. Y se ven los cambios cuando estamos unidos. Y cuando no estamos unidos, se ven también. Entonces, ¿a qué vamos a apuntar? ¿A estar unidos o desunidos? ¿A buscar el bien del Señor o el bien personal? Lejos sea que ninguno de nosotros busque algo personal, porque tenemos que privarnos de los pecados y las tentaciones del poder, las tentaciones sexuales, las tentaciones económicas, el dinero, la sexualidad, hombres o mujeres, y el poder son los tres grandes enemigos que destruyen al creyente. Y sobre esos tres puntos tenemos que apuntar: no amar al dinero sin trabajar para ganarlo, y si el Señor nos da, bendecimos al Señor también con nuestras primicias, con nuestro dinero. Tenemos cuidado de no mirar a nadie que no sea nuestro cónyuge. Y si no lo tenemos al cónyuge, ponerlo en la mano del Señor, los más jovencitos que están buscando su pareja o están mirando eso en las manos del Señor, en la voluntad del Señor. Y el poder es algo que también buscan los hombres. Ojo con esas cosas. Yo lo tengo muy claro, no quiero caer en ninguna de las tres, pero las tentaciones están ahí en la mano. Ten cuidado. Mira a Cristo, pon tus ojos en Él, sírvele a Él. Esfuérzate para dar testimonio personal de Él y no mires si alguien te da o no te da, si te paga por lo que hiciste o no. Si es para el Señor te lo va a recompensar. Él mismo lo dice en su palabra: cualquiera que dejare padre, madre, casa o hermano por causa de mí, el Señor lo multiplicará 100 veces más. Ojalá que el Señor te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Quiera, Señor, bendecir a la congregación que está acá en esta mañana. Y quiera principalmente a los que no te conocen,
que puedan aceptar a Cristo como su Salvador esta mañana y tomar la decisión para ser hijos tuyos. Y para los que somos hijos tuyos y ya hemos sido salvos hace durante muchos años, que nuestro testimonio sea un testimonio firme, eficaz, sano, puro, y que delante de ti te honremos todos los días de nuestra vida para hacerte agradables, siguiendo las pisadas de nuestro Maestro. Bendícenos, Padre Santo, te lo rogamos. Quiero que permanezcan con sus ojos cerrados un momento, si quieres cortar, Cristo.